Uno de los momentos más sublimes, especiales, no es solo cuando estamos delante de la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Podemos incluir cuando el pueblo de Dios adora a su Señor, amén. Qué especial escuchar la voz de su pueblo, llamarle lo que Él es, ¿no? Santo, santo, santo. Debe estremecer tu corazón, debe hacernos ver lo que realmente somos, seres muy pequeños ante la grandeza de un Dios tan sublime, tan grande, tan precioso y majestuoso. Amén. Bueno, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran gozo, un gran privilegio estar esta mañana en la casa del Señor, con el pueblo del Señor, para aprender un poco más de las bondades de aquel que nos ha pasado de las tinieblas a la luz admirable en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes de poder estudiar el texto de esta mañana, me gustaría que pudieran saludar a la persona que tienen a la par, darle la bienvenida a la casa del Señor. Bienvenidos a todos. Si nos visitan por primera vez, bienvenido a Iglesia Bíblica Petra. También tenemos hoy el privilegio de contar con la presencia del pastor Jorge de Petra Chinandega. Si puede levantar su mano rápidamente. Y también su esposa. Bueno, bienvenidos hermanos. También, por último y no menos importante, hermanas, feliz Día de la Mujer. Creo que, amén. Si algo la Escritura nos enseña y nos muestra es que, queridas hermanas mías, el propósito, la identidad, solamente la encuentras en el Señor. Amén. Ese diseño fantástico y maravilloso que Dios te ha dado es un privilegio de parte de Dios. Así que no permitas que el mundo diga quién eres, sino ven al Señor, a tu Creador y tu Señor, para saber realmente quién eres. Dicho esto, hermana iglesia, quiero invitarte a orar conmigo para poder abrir la palabra de Dios y escuchar la dulce voz de nuestro Señor. Amado Señor, te agradecemos el enorme privilegio. Es un gran regalo, Señor, estar en tu casa, junto a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, Señor, por el tiempo de adorar tu nombre, Señor, que sirve, Señor, como un aliento a nuestros corazones abatidos, cargados, Señor, durante crisis o dificultades en la semana. Pero gracias, Señor, porque tenemos nuestro refugio, el lugar donde podemos ser fortalecidos, animados, Señor, corregidos, exhortados, para poder ver las cosas, Señor, según tu visión para nuestras vidas. Oramos, Señor, esta mañana pidiéndote, Padre, que podamos, Señor, escuchar tu dulce voz y responder ante ella con total sumisión y dependencia en ti. No en nuestra fuerza, pero en tu fuerza, Señor. No en nuestra inteligencia, Señor, pero por tu sabiduría. Y no para nuestra gloria, pero para la gloria de tu nombre. Oramos, amado Señor. Amén y amén. Quiero invitarte a ir a Santiago, capítulo 3, si puedas abrir tu Biblia. Esta mañana vamos a estar meditando en el capítulo 3 y vamos a estar en los primeros 2 versículos. Y antes de leerlo, permíteme hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado examinando a lo largo de estas semanas en el libro de Santiago. En el primer capítulo, Santiago nos está enseñando o nos enseña la manera de que un creyente enfrenta o la forma en cómo un creyente responde a las diferentes dificultades a las que se enfrenta en su diario vivir. A lo largo del capítulo 1 nos vimos, confrontados con esta realidad. Debemos animarnos a través de la palabra de Dios. Debemos examinar nuestras vidas, nuestra vida práctica a la luz del carácter de Dios. Y por supuesto debemos saber cómo estamos respondiendo al día a día en nuestra vida. Pastoralmente, el escritor de Santiago quiere que nosotros nos examinemos nuestra vida práctica, examinemos nuestra vida día a día. Él quiere pastoralmente confrontarnos para que nosotros veamos la diferencia entre un creyente auténtico y el que no lo es. Santiago, a lo largo de este tema, de demostrar, si realmente estamos en la fe o no, usa temas distintos.
Todo para que nosotros podamos ver si realmente estamos en la verdadera religión, en religión correcta. Recuerda que Él dice que esta es la religión correcta, la religión pura y sin mancha, haciendo una distinción de que hay religiones que no lo son, ¿no? Usa diferentes temáticas a lo largo de estos 2 capítulos para que nosotros examinemos nuestros corazones y principalmente lo veamos a la luz del carácter del Evangelio. Es necesario para nosotros hacer distinciones correctas, sanas, sabias, bíblicas y preguntarnos si realmente hemos creído o simplemente estamos interpretando un papel. Usó el ejemplo, recuerda, del que oye y no obedece. No seamos, dice, oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Hace una distinción muy importante ahí, ¿no? Entre un hacedor y el que no es hacedor de la palabra de Dios. Hay una pregunta implícita también en lo que vimos, cómo tratas a las demás personas a tu alrededor, es de lo que trata de mostrar favoritismo, o en lugar de favoritismo tú muestras misericordia. Eso mirábamos hace unas semanas. Y la semana pasada se nos exponía el texto donde Santiago hacía un énfasis en los frutos, en las obras. Estas obras, productos de nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús. Santiago sugiere entonces, iglesia, no es una contradicción con el apóstol Pablo como lo vimos la semana pasada, pero sugiere que si tú tienes fe auténtica, fe real, entonces habrá evidencia de esa fe. Y se verá en las obras. No para salvación, pero simplemente para mostrarnos si realmente hemos puesto nuestra confianza plenamente en el Señor y no en dichas obras. Hasta este punto podríamos hacer un pequeño resumen y Santiago nos ha dicho, el apóstol Santiago nos ha dicho que un creyente se da a conocer por su sabiduría en las pruebas. ¿Cómo está respondiendo este creyente en las diversas pruebas a las que se enfrenta? Y él dice, eres un creyente que responde a las dificultades de tu vida con sabiduría, y si no la tienes, él dice, nos anima a nosotros como creyentes a pedirle sabiduría al Señor. Pídele al Señor que Él es generoso para darnos sabiduría. Nos recuerda que un creyente se da a conocer por la obediencia práctica de la palabra de Dios. Nos recordó que hay obras de misericordias que deben ser mostradas, tratando con misericordia a aquellos que están a nuestro alrededor. Los creyentes serán conocidos por sus obras. Los creyentes serán conocidos por su fe. Amén. Con esto en mente, amada iglesia, quiero invitarte entonces a ir a Santiago, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios y lo leemos con total reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En este capítulo, el apóstol Santiago continúa haciendo los contrastes que ha estado haciendo en los capítulos 1 y 2. Él quiere que nosotros entendamos cómo vive un verdadero creyente, cómo se relaciona, ¿no? También cómo habla. Ese es un tema que el apóstol Santiago ya ha hecho mención en los capítulos 1 y 2. Él está diciéndonos que no solo puedes ver o puedes discernir a un hombre de fe que está viviendo en la verdad de Dios, no solamente por su sabiduría, no solamente por su obediencia, no solamente por su sumisión a la palabra de Dios, no solamente por sus obras de fe o productos de su fe, sino también por su discurso, por cómo habla, cómo se comunica, en lo que enseña. Si notamos rápidamente en algunos versículos anteriores al que vamos a estudiar esta mañana, Santiago 1:19 nos dice: esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, ¿no? Y hay una mención ahí del uso de la comunicación verbal, tardos para la ira. En Santiago 1:26, el apóstol Santiago recuerda a la iglesia que si alguien se cree religioso,
pero ¿qué dice? Pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón. La religión de tal es vana. Aquí él está volviendo a retomar este tema en el capítulo 3, Santiago 2:12. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, ¿no? Hay una forma de hablar, hay una forma de vivir en este mundo. Y él dice, como los que están en presencia del Dios vivo, del que acabamos de cantar, ¿no? Santo, santo, santo. Piensen eso por un momento. Santiago nos está diciendo que todo creyente vive así y habla así, como aquel que está enfrente del Señor. Por eso hay un término, ¿no? Corandeo. Vivimos en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, es muy importante lo que Santiago va a introducir en el capítulo 3 para nuestra vida práctica. Santiago nos está diciendo que el dominio y el control de la lengua, el dominio y el control de nuestro discurso, de lo que hablamos, es un distintivo de la verdadera religión. Claramente podemos afirmar, iglesia, que el dominio de la lengua es una obra producto de la fe y la confianza en el Señor. Si en este momento tienes dudas de cómo el dominio de la lengua, de nuestro discurso, de nuestra enseñanza, de nuestro compartir, de nuestras conversaciones es un distintivo de la verdadera fe, Santiago va a responder a esta pregunta en el capítulo 3. Y hoy vamos a verlo como introducción en el versículo 1 y 2. Usa una ilustración poderosa, ¿no? Y trae a colación a los que tienen ese privilegio y esa oportunidad de enseñar. Claramente vemos una advertencia. Y claro, el apóstol Santiago tiene en vista a aquellos que tienen ese privilegio de enseñar públicamente a la congregación. Podemos ver claramente la advertencia. No muchos de ustedes deberían hacerse maestros. Está claro la advertencia. Está hablando para aquellos que tienen esa oportunidad y privilegio de enseñar públicamente a la congregación. Es una clara admonición, una advertencia para aquellos que se atreven a hablar públicamente en nombre de Dios. Debería haber temor en nuestros corazones. Tú podrías decir en este momento, ok, pastor, lo entiendo, lo comprendo claramente. Esta exhortación es muy importante, ¿no? Para que aquellos que se paran frente a nosotros hablen la verdad de Dios. Así que estoy de acuerdo, aplaudo esta iniciativa del apóstol Santiago para corregir los males que muchas veces se predican por hombres que no están completamente capacitados para predicar la palabra de Dios. Tú podrías decir, bueno, gloria a Dios por esa advertencia. Necesitamos más maestros que estén llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, para predicarnos la palabra de Dios. Podrías decir, bueno, estoy de acuerdo, me voy a sentar a escuchar la exhortación a los ancianos de la iglesia, a los maestros de la iglesia. Gloria a Dios por este tema. Pero también te habla a ti. Te habla a ti. Quizás tú no eres maestro en el oficio de enseñanza en la iglesia, pero te habla a ti. Es una advertencia que no deberías ignorar. Podrías estar diciendo, bueno, sí, pastor, esta es una admonición, una advertencia muy importante, porque hay muchos que se han perdido, porque hay muchos malos maestros. Pero es un texto también que aplica claramente a ti. Es una advertencia, pero no solo para los maestros de la iglesia. Recuerda que esta carta está escrita a muchos creyentes. Y por supuesto, dentro de esa definición, Santiago tiene en vista al maestro, al pastor, que enseña la palabra de Dios. Pero también tiene de vista al creyente, que escucha a esos maestros. Hazte esta pregunta: ¿por qué Santiago, o el apóstol Santiago, quiere hablar, después de haber mencionado el tema de sabiduría, después de haber tomado el tema de la religión verdadera, después de hablarnos de nuestras obras de misericordia,
después de decirnos que las obras son importantes, demuestran nuestra fe y nuestras convicciones, ¿por qué ahora tiene en vista el discurso, el manejo, el dominio de la lengua? El principio que el apóstol Pablo nos quiere recordar aquí es que nuestras obras no solo están definidas por nuestras acciones, sino también por nuestras palabras. No solo serán juzgadas nuestras acciones, serán también juzgadas nuestras palabras. De cada creyente aquí, de lo que dijo, de lo que pensó, de lo que habló, de lo que enseñó. Así que es una exhortación para todos de nosotros como iglesia. Veamos este primer punto. ¿Por qué debería importarnos esta exhortación? Porque la manera en cómo hablamos importa. La manera en cómo nos comunicamos importa. ¿Por qué es tan importante nuestro discurso? ¿Por qué son tan importantes nuestras palabras? ¿Por qué como creyentes debería importarnos la forma, la manera en cómo hablamos? En Mateo capítulo 15, versículo 11, dice así: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, mucho de lo que decimos, el cómo lo decimos, el cuándo lo decimos, tiene que ver mucho con la realidad de nuestro corazón. Entonces, importa mucho la forma en cómo hablamos, la manera en cómo hablamos, perdón. En Lucas 6, 44 al 46, pues cada árbol por su fruto se conoce. Y es lo que Santiago está diciendo aquí. La falta de dominio de la lengua es un fruto. Y muchos son conocidos por ese fruto. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, ¿importa o no importa la forma o la manera en cómo hablas? Importa mucho. Es un reflejo de tu corazón. Estás mostrando, estás enseñando el contenido de tu corazón. Entonces pregúntate, ¿qué muestran mis palabras sobre el estado de mi corazón? ¿Qué están mostrando mis conversaciones del día a día? ¿Qué están mostrando mis consejos a mis hijos? ¿Qué están mostrando mis palabras a un hermano en la fe? ¿Qué están mostrando mis discursos a los que están a mi alrededor? Nuestras palabras importan porque reflejan nuestro corazón, exponen nuestro corazón. Lo que quiero decirte, iglesia, es que nuestras palabras no solamente están ligadas a nuestra cognición, lo que sabemos y conocemos. Lo que Santiago quiere que enfaticemos aquí o que examinemos a nuestra propia vida es que cada una de nuestras palabras está ligada a nuestro corazón. Cada una de nuestras palabras, cada uno de nuestros discursos, cada uno de lo que sale de nuestra boca está ligado a nuestro corazón. Cada palabra que sale de nuestra boca salió primero ¿de dónde? Del corazón. Lo que Santiago quiere que entiendas y comprendas y examines es que nuestras palabras están revelando a los demás el contenido de nuestro corazón, la profundidad de nuestra confianza, nuestro conocimiento del Dios Trino. Están revelando nuestra intimidad con el Señor día a día. Lo verás en lo que decimos, en lo que cantamos, de la forma en cómo oramos. Simplemente está exponiendo lo que está en el corazón. Entonces pregúntate por un momento, ¿mis palabras están marcadas de ironía, pesimismo? ¿Mis palabras están marcadas por rechazo, por ira, por enojo, por desprecio?
Mis palabras están marcadas por autosuficiencia, por autojusticia, por orgullo, el yo puedo, el yo tengo, el yo quiero. Nuestras palabras demuestran dependencia en el Señor. Si el Señor quiere, se hará. Hágase tu voluntad, Señor, no la nuestra. Nuestras palabras están marcadas, nuestras oraciones, nuestros discursos están marcados por lenguaje inapropiado. Pregúntate por un momento, ¿qué tan mundanas son mis palabras y mis discursos? ¿Qué muestran realmente de tu corazón la forma en cómo hablas? ¿Es inapropiado? ¿Es vulgar? ¿Es profano? ¿Es herético? ¿Son mis palabras? ¿Es mi discurso? ¿Son mis exhortaciones? ¿Son mis comentarios? ¿Son mi ánimo desprovisto del Evangelio o contienen el Evangelio? Cuando hablamos con las personas que nos piden algún consejo, ¿qué les decimos? ¿Qué les aconsejamos? ¿Son nuestras palabras profundamente arraigadas en el carácter de Dios o en la cultura? ¿Son nuestros consejos sustentados por lo que dice la palabra de Dios o por lo que creemos nosotros? ¿Está sólidamente nuestro discurso cimentado en el carácter de Dios o en nuestro temor al día a día? ¿Muestran tus palabras el Evangelio o no? La manera en cómo hablamos importa, pues dice mucho más de lo que dice. No solamente importa la manera, la forma, pero también importa el contenido de lo que hablamos. Es importante recordar en este punto la advertencia con la que inicia Santiago. No todos deberían ser maestros. Y claro, tenemos que hacer esta dicotomía, esta separación, está hablándole solo a maestros que se dedican a enseñar públicamente. Y claro, está ahí, está involucrado, porque incluso si lees con cuidado, Santiago se incluye en esta advertencia. Pero cuando hablamos, nosotros no estamos enseñando también nuestras convicciones, nuestros principios. Sigamos la lógica tras el principio, porque puede que nosotros pensemos que esta advertencia no es para nosotros y solo tiene una aplicación directa a aquellos que desempeñan un rol frente a la congregación, maestros, pastores, ancianos. Pero cada uno de nosotros con sus palabras enseña. Cada uno de nosotros con sus palabras transmite no solamente conocimiento, iglesia, sino la fuente de ese conocimiento. Y es ahí donde radica la importancia de entender y aplicar este versículo como congregación. Porque puede que tú no tengas el rol o el privilegio que tenemos los maestros de esta iglesia, pero cada vez que tú abres tu boca, no solamente salen palabras vacías, sale conocimiento. Y junto con ese conocimiento se revela la fuente de ese conocimiento. Entonces, cuando hablamos en lo cotidiano de nuestra vida, ¿a quién mostramos? ¿A nosotros, nuestro ego, nuestra arrogancia, algún sentido de superioridad, o mostramos a Cristo? ¿Mostramos la Escritura? ¿Mostramos el carácter de Dios? ¿O qué mostramos? No solamente hablas conocimiento o la falta de él. Conocimiento nos lleva a la fuente del conocimiento. ¿En qué estás basando los conceptos, las ideas, tu ánimo, tus palabras en el día a día? No solamente debemos examinar lo que sale de nuestra boca, sino el contenido de esas palabras. Hablamos de la abundancia del corazón. No solo compartimos emociones, no solo compartimos conceptos, no solamente compartimos sentimientos
conocimiento y de ese conocimiento una fuente. ¿Será que las personas cuando nos piden un consejo pueden ver en nuestro consejo que estamos dependiendo en el carácter de Dios o dependemos de nuestra propia fuerza? No solo conocimiento, no solo son palabras vacías. Detrás de ellas hay una cosmovisión que sustenta toda la forma en cómo vemos el mundo. Y tenemos ese gran privilegio. Cuando una persona viene con necesidad a ti a preguntarte, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué haces? ¿A quién recurres? ¿En dónde buscas dirección para poder animar y apoyar a alguien en necesidad, en su dolor, en su tristeza, en su sufrimiento, en su pérdida? En búsqueda de dirección, en búsqueda de sabiduría. Un creyente viene a ti y te pregunta, no sé qué hacer, ¿qué hago, hermano? Hablamos con la autosuficiencia de nuestro intelecto, de nuestro conocimiento, basados en nuestra experiencia, o vendremos a las Escrituras y hablaremos las Escrituras. Hermano, lo que necesitamos hacer tú y yo es venir a la palabra de Dios y poner en práctica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente. No solamente compartes palabras, ideas y conceptos, conocimiento, y con el conocimiento compartes la fuente. ¿De dónde traes tú tu conocimiento? Por eso Pablo advierte a Timoteo que debe tener cuidado de cómo enseña y cómo vive. Eso no está en sus notas, pero 1 Timoteo 4:16 dice esto, puedes tomar nota y buscarlo con calma. Ten cuidado de ti mismo, le dice el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, cuida de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolas aseguras la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Está claro que Santiago quiere advertir a los maestros. Él está usando una ilustración para que veamos el impacto negativo o positivo que puede tener el dominio de la lengua. Claro que tiene en mente a los maestros, pero tiene también en mente a la congregación que escucha a estos maestros. Nosotros podemos usar bien esa cualidad de comunicarnos. Podemos usar bien esa habilidad de retener información, procesar información, comunicar información. Podemos usarla bien, pero también podemos usarla mal. La vocación de los maestros es una vocación pública y es una gran bendición, pero también una gran responsabilidad. Y Santiago quiere que tengas presente la advertencia. Seas maestro o no, es una advertencia también para ti, porque como hemos dicho, también hablamos. Y cuando hablamos, comunicamos. Y lo que comunicamos expresa nuestra cosmovisión, nuestro conocimiento y cómo vivimos realmente en este mundo. Nuestras palabras pueden estar motivadas por el ego. Nuestras palabras pueden estar motivadas por vanagloria. Nuestras palabras pueden estar motivadas por un sentido de aprobación. Por eso debes tener cuidado. No todos, dice Santiago, deberían ser maestros. Nuestras palabras pueden ser de ánimo. Nuestras palabras pueden ser para construir, para animar, para edificar, para ser de bendición, pero también pueden ser de tropiezo para aquel que nos escucha. Creo que dentro de la advertencia que Santiago tiene en mente está el contexto. Debemos considerarlo por un momento, porque hay una implicación para nosotros como iglesia. Culturalmente, la posición de un rabí, de un maestro, en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de Santiago, era importante. Era un puesto de alta estima, de prestigio, de honor, rabí, maestro. Podría sugerirnos que esa advertencia
también implica el cuidado de la vanagloria. Cuidado, están deseando una posición simplemente por el título, pero no por la responsabilidad. Cuidado, están deseando el título más que la gloria y el honor del Señor. Es sorprendente porque veremos ahorita en un texto en Mateo 23 que el Señor le dice a sus discípulos: no dejen ser llamados maestros, no permitan que los llamen rabí. Y el Señor no está diciendo que desprecia esta posición o esta vocación. Lo que está diciendo es que aquellos que representaban a los maestros en su cultura buscaban la propia gloria personal. Y nosotros podemos caer en ese error. Quizás no tenemos la oportunidad de decirlo desde aquí, pero cada vez que hablamos desde nuestro orgullo, desde nuestra vanagloria, para que las personas nos miren a nosotros y no al Señor. Mateo 23, 5, 8. Hablando de los fariseos y maestros de su tiempo, dice: sino que hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Pues agrandan sus filacterías y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes, y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas. ¿Y qué dice? Y ser llamados por los hombres maestros. ¿Esa es la razón por la que queremos compartir con la gente? ¿Algún tipo de honor y gloria personal en lugar de apuntar a Cristo y este crucificado? ¿Queremos compartir con la gente para que puedan ver la cantidad de conocimiento que tenemos en nuestras mentes? Es una gran advertencia, no solo para los maestros de esta iglesia, sino también para ustedes, que en el día a día están compartiendo con sus hijos, con su esposa con sus esposos, los hijos con los padres, hermanos con hermanos dentro de los grupos pequeños. Entonces, cuando hablo, cuando comparto, incluso cuando tengo la oportunidad de exhortar a un hermano, lo estoy haciendo para mi gloria, para que él pueda verme a mí y decirme gracias a este hermano, en lugar de decir gracias al Señor en su bondad y su misericordia. Iglesias, eso es una advertencia seria. Pero ustedes, versículo 8, capítulo 23 de Mateo, no dejen que los llamen rabí. El Señor no está diciendo que no existirá más adelante un oficio de maestro. De hecho, el apóstol Pablo dice que uno de los oficios que bendice a la iglesia es maestro, pastores. Pero el punto del Señor es que no persigan lo que estos hombres persiguen. No anhelen lo que estos hombres anhelan. Honor y gloria, buscando la aprobación de los hombres. En los tiempos de Jesús, ser maestro era algo de alta estima. Y Él está diciendo: no busques el reconocimiento de la gente. No busques la vanagloria o la aprobación, perdón. ¿Recuerda lo que dice Gálatas 1:10? Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y es una pregunta real y sincera que debes hacerte. ¿Tú estás buscando la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? No solamente con tus acciones o tus obras, sino también con tus palabras. Podrías estar queriendo la atención para tu vida en lugar de confiar y descansar en la obra del Señor. ¿Por qué no todos deberían ser maestros? ¿No es acaso una contradicción del apóstol Santiago? Porque deberíamos todos ser capaces de enseñar. Deberíamos ser todos capaces de poder hablar de la verdad del Señor. Pedro más adelante nos dice, pastor, que debemos dar defensa de nuestra fe. Sí, amén. Pero es una advertencia para poner un peso en nuestros corazones, para tener cuidado de que todos de nosotros estamos enseñando y mostrando
principalmente a los que tienen el privilegio y la oportunidad de pararse públicamente a hablar de parte del Señor. Así que, ¿por qué no todos deberían ser maestros? Esto es lógica muy simple, porque los maestros hacen discípulos. Entonces, malos maestros hacen malos discípulos. Por eso no todos deberían ser maestros. Los maestros, sean buenos o malos, dejarán marcas en sus alumnos o sus discípulos, que pueden fortalecerlos, pueden animarlos, pueden guiarlos, desarrollarlos, pero también pueden hacer todo lo contrario, porque los malos maestros también producen malos discípulos. Un discípulo es un seguidor, alguien que viene y ve. Un discípulo es un aprendiz que participa en la vida con su maestro y quien modela su vida a la luz de la vida de su maestro. Son marcas, quizás irreconocibles, pero cuando estamos siendo enseñados, moldeados, discipulados, enseñados, el maestro marca la vida de sus discípulos. Y por eso nosotros somos discípulos ¿de quién? De Jesucristo. Marca nuestra vida, la manera en cómo debemos vivir en el día a día. Esto es simple, iglesia. ¿Por qué no todos deberían ser maestros? Porque no todos enseñan de parte de Dios. Hay un texto que los animo a leer con calma, y no está en sus pantallas, 2 Timoteo, capítulo 4. Permítame buscarlo rápidamente. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 2 al 5. Te animo a tomar nota y estudiarlo y leerlo. Porque los malos maestros producen malos discípulos y los malos discípulos anhelan malos maestros. Es un ciclo interminable. Malos maestros producen malos discípulos anhelan malos maestros. Mira lo que dice 2 Timoteo, en la presencia de Dios. Vamos a leer del versículo 1, hasta llegar al versículo 5. En la presencia de Dios, ese es Pablo hablando a Timoteo, y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo encarecidamente, solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Ese es Pablo diciéndole a Timoteo lo que debe hacer. Y le da una razón muy poderosa para poner en práctica este versículo. 2 Timoteo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí ¿a quiénes? Maestros. Nuevamente. Vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, querido Timoteo, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Por eso no todos deben ser maestros. Lo siguiente que Santiago quiere que examinemos y tengamos presente es que la vara de medida es alta. No solamente podemos definir a un buen maestro por sus buenas intenciones. Tuvo la buena intención de enseñarnos la Biblia, pero no la enseñó. Pero tuvo la buena intención. La vara de medida es alta, iglesia. No es simplemente si tuvo la buena intención. No es solamente si se esforzó en hacerlo, es si cumple el estándar que la palabra de Dios exige. No es simplemente hacer nuestro mejor esfuerzo. No es simplemente si tengo las mejores intenciones. Es cumplir con el llamado que el Señor me ha dado. Predica la palabra, sea o no el tiempo oportuno. Hazlo.
predica la palabra. No fuimos llamados a predicar nuestra opinión. No fuimos llamados a predicar nuestros conceptos. Predica la palabra. Y está la medida, predicar la palabra de Dios. Santiago dice, no todos deberían hacerse maestros. ¿Por qué, Santiago? Porque estaremos siendo medidos por Dios mismo, quien juzgará severamente a los maestros. ¿Notaste eso? Número C, los maestros serán juzgados severamente. No todos los maestros enseñan bien. No todos los maestros cumplen con la vara de medida del Señor. Y nos dice que no todos deberían ser maestros porque los maestros serán juzgados severamente. Todo hombre, toda mujer, todo niño rendirá cuentas al Señor. Rendirá cuenta de lo que piensa, rendirá cuenta de sus acciones, rendirá cuenta de sus palabras. Y el juicio del Señor será severo para aquellos que enseñan. Romanos 14:12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. No importa si eres maestro o no, tú darás cuenta de tus palabras. Pero Santiago nos dice que la medida será alta para los que enseñan. Pensando en esto, me recordó las palabras de Jesús en Mateo 23 hacia aquellos maestros de su época. Mateo 23, 27 al 28. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte, de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Jesús le está hablando a los maestros de su tiempo. Tienen apariencia de piedad, pero él dice, son como sepulcros nítidos, intachables por fuera, pero lo que contienen es podredumbre, es muerte. Es una advertencia seria para nosotros como maestros, pero también es una advertencia a la congregación, no solo de manera individual en lo que hablamos y la forma en cómo hablamos, el contenido de lo que hablamos, no solamente en la vocación de los pastores, maestros y ancianos de esta iglesia, pero es una advertencia para la congregación, es una advertencia para el que escucha. ¿Por qué? No todos deberían ser maestros, dice Santiago, significa que no todos son maestros de Dios. No todos. Santiago quiere que la iglesia y los maestros de la congregación escuchen advertencia. Santiago quiere que como iglesia prestemos atención a la advertencia. Y el punto que quiero que entiendas aquí es que tanto el maestro dotado, capacitado por Dios, como la iglesia necesitan crecer en discernimiento. Necesitamos crecer en discernimiento. Lo que Santiago está proponiéndonos a nosotros como iglesia, a su congregación y por ende a nosotros, es discernir. Es una protección para la iglesia. El discernimiento no significa una escucha hostil siempre a la enseñanza. No es una actitud de sospecha a lo que se enseña, pero requiere discernimiento, y el discernimiento requiere conocimiento y sabiduría aplicada y práctica. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo discernimos? ¿Cómo ejercemos discernimiento? Necesitamos conocer más al Señor. ¿Cómo descubrimos una mentira? Necesitamos conocer la verdad para reconocer al mentiroso. ¿Cómo aprendemos? Necesitamos examinar todo a la luz del carácter de Dios, a la luz de su palabra. Somos llamados, iglesia, a discernir. Ten presente que la Escritura dice que el diablo se viste como ángel de luz.
No vendrá diciéndote vengo a engañar. No vendrá diciéndote te voy a enseñar una herejía. Va a torcer las escrituras. Y necesitas discernirlo. Mira lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan 4:1. ¿Lo puedes leer? ¿Qué dice? Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son ¿de quién? De Dios. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué es tan importante esto para la congregación? Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Cuántos? Muchos falsos profetas han salido al mundo. Cuando Pablo estaba a punto de despedirse de los hermanos, de los ancianos de la iglesia en Éfeso, él les dice, cuiden lo que enseñan y cuiden cómo viven, porque de dentro de ustedes saldrán los malos maestros. Por eso es necesario, iglesia, discernir. Por eso es necesario que tomes en serio la palabra de Dios. Discernir entonces no significa que vendrás con una actitud hipercrítica a la enseñanza, ¿no? No vendrás con una actitud de sospecha. Vendrás con un espíritu de discernirlo todo a través de la Escritura. Él será nuestro escáner, será la forma en cómo medimos lo que se enseña. Tiene que hacer juego con el carácter de Dios. Mire el ejemplo de los hermanos de Berea, Hechos capítulo 17, versículo 11 y 12. Lucas nos enseña cómo discernir sabiamente y bíblicamente. Presta atención, porque has escuchado eso, tenemos que ser como los hermanos de Berea, examinando toda la luz de las Escrituras, pero ¿qué significa? ¿Cómo se hace? Veamos Hechos 17, 11 al 12. Estos serán más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra, ¿cómo dice? Con solicitud, con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Noten lo que Lucas quiere enseñarle a su audiencia y por ende también a nosotros como congregación. ¿Qué hicieron los hermanos de Berea? Recibieron la palabra con toda solicitud. Es decir, van a escuchar la palabra de Dios. Debe haber en nosotros un anhelo de querer escuchar la palabra de Dios. He usado este texto antes en Nehemías, capítulo 8, que el pueblo está diciéndole, trae el libro, trae el rollo, abre el libro, abre el rollo. Hay una actitud de que queremos escuchar la palabra de Dios, no queremos escuchar los chistes de los pastores, no queremos escuchar sus historias, queremos escuchar la palabra de Dios, queremos escuchar la gran historia. Recibieron la palabra con toda solicitud, tenían hambre de la palabra de Dios, escudriñaron diariamente las Escrituras. No solo el día que se sentaron a escuchar el mensaje del Señor, estaban escudriñando la palabra de Dios constantemente. Hacía eco en sus corazones cuando los apóstoles predicaban. ¿Qué hicieron? Abrieron sus corazones a la palabra de Dios, estaban deseosos, querían escuchar la palabra de Dios, la recibieron con toda solicitud, regresaron a las Escrituras. Y lo tercero que miras ahí es que dice, creyeron. Creyeron. Hay una consecuencia de escuchar correctamente las Escrituras. No solamente en la solicitud, en el deseo, en el anhelo de escuchar la palabra de Dios, porque es lo que necesito para mi diario vivir. No solamente una actitud de estudiar constantemente las Escrituras, pero también debo hacer mi
mías las palabras del Señor, creyéndolas con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con todo mi ser, porque son las palabras del Señor, no de los hombres. Hermanos, un buen maestro en una iglesia es una gran bendición, es una enorme bendición. Los maestros son siervos inútiles, como dice Lucas, llamados a hacer solamente su trabajo. Son instrumentos en las manos de Dios, no son sustituto de Dios. Si tenemos la dicha de llamar a un hermano maestro y un buen maestro, es porque hace una cosa: enseña la palabra de Dios, nos lleva a Cristo y quiere que examinemos nuestra vida a la luz del Evangelio. Esto nos lleva al siguiente punto de Santiago. Ten las expectativas correctas. Sí, es verdad, iglesia. Juan no se equivoca cuando nos dice que hay muchos malos maestros, falsos profetas. Pero debemos dar gloria a Dios y gracias a Dios que hay buenos maestros que enseñan la palabra de Dios fielmente. Pero ten las expectativas correctas, porque aún los buenos maestros van a fallar, van a fracasar, no son infalibles. ¿Notaste el cambio que Santiago hace entre el versículo 1 y el versículo 2? Nos dice Santiago capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes. Entendimos algunas de las razones que pueden estar detrás de esta petición, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. No está la advertencia, versículo 2, porque todos fallamos. Dice, ¿qué está pensando Santiago? ¿Por qué ese cambio tan radical? Diciéndonos que los maestros tienen un llamado privilegiado. No todos deberían estar ahí detrás de un púlpito enseñando, una escuela, enseñando las cosas o los asuntos de Dios. Esto incluye incluso a los maestros de seminario. Les dice que estarán expuestos a un juicio sumamente severo con su vida. Pero sin embargo, en el capítulo 2 habla de que todos fallamos de muchas maneras. No solo fallamos, agrega diciéndonos que fallan de muchas maneras y incluye a toda la congregación, no solo a los maestros. Por eso ten las expectativas correctas. Porque aún los buenos maestros van a fracasar, pueden fracasar. Y aquí el fracaso no se refiere a pecado, sino que no son infalibles. Por supuesto, también los maestros buenos pueden caer en pecados graves. Pero lo que está diciendo aquí es que no son infalibles, pero demuestran su condición de maestros en la manera en cómo dominan. No el discurso, no la retórica, pero sus lenguas. Todos fallamos de muchas maneras y muchas formas. Esa es una poderosa exhortación también para nosotros. Porque si tenemos la dicha y la bendición de tener buenos maestros en nuestra iglesia, no ha sido llamado a convertir estos maestros en ídolos. Y por eso Santiago te dice, todos vamos a fallar, todos fallamos. No es su punto simplemente exhortarnos o advertirnos, sino también confrontarnos de poner ídolos. Si enseñan bien, gloria a Dios y gracias a Dios, es una misericordia de la bondad de Dios. Si no enseñan bien y necesitan más habilidades, necesitamos orar para que puedan crecer en el conocimiento de Dios, para que puedan ser dotados por el Señor, para que enseñen bien. Hablando expresamente de los hombres con corazones correctos, para enseñar la verdad de Dios. Porque los que no son llamados de Dios, los que no enseñan bien, tienen que ser silenciados. No enseñan la verdad de Dios y no deberían ocupar ese lugar de privilegio. Deberíamos orar para que los hombres que se paran detrás de este púlpito prediquen el Evangelio, prediquen la palabra de Dios, que son hombres llamados a alimentar el rebaño del Señor para la gloria de nuestro Señor.
Entonces, iglesia, Santiago quiere incluir esto porque su fin es mostrar madurez, pero nos ayuda a examinar nuestros corazones, porque quizás tenemos ídolos en nuestros corazones. Dios ha usado enormemente a grandes maestros en Latinoamérica, hombres de Dios, ¿no? Podría mencionar un montón de ellos, pero tocaría algunas llagas, algunas fibras, algunos ídolos. Y doy gracias a Dios por muchos de estos maestros. Pero Santiago quiere que reconozcas que aún los buenos maestros no son infalibles. Esto no es un llamado a rechazar a estos maestros, sino a ¿qué? A tener las expectativas correctas. Necesitamos traer todo a la luz del carácter del Señor, a la luz de la palabra de Dios. Un par de palabras para mis hermanos ancianos de esta iglesia, pastores, maestros de la Biblia. Santiago incluye esta reflexión de la fragilidad nuestra por una tentación en la que podemos caer nosotros como ministros de Dios y pensar que somos nosotros los que cambiamos a las personas, y no somos nosotros. Hablamos de parte de Dios como instrumentos en las manos de Dios. No se trata de nuestro intelecto y no se trata de nuestro perfeccionismo humano. Los que nos escuchan deben ser transformados por el poder del Evangelio, pero tú mismo debes ser transformado por el poder del Evangelio. Nuestra aspiración como maestros de esta iglesia es que las personas conozcan a Cristo y sigan a Cristo, no a nosotros. Y si aún podemos decir como el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo, mostramos a Cristo en esta afirmación diciendo, no somos nosotros, iglesia. Todo lo bueno que ven en los maestros de esta iglesia es el Señor. Porque aún nosotros como maestros estamos caminando en el Señor, en nuestro proceso de formación. Y por eso se necesita a la iglesia orando por sus ministros, para la gloria del Señor y la honra del Señor. Malos maestros producen malos discípulos anhelan malos maestros. Buenos maestros producen buenos discípulos anhelan, oran por sus maestros. Hay una gran responsabilidad en la declaración de Santiago para la congregación, no solamente para los maestros. Sí, es mi responsabilidad delante de Dios enseñar bien la palabra de Dios, para eso fui llamado. Esa es mi convicción. Pero también, iglesia, es tu llamado a orar por los maestros que se paran delante de ti. La meta de nosotros es alcanzar la estatura de Cristo, no que se parezcan a nosotros ni a mí. Yo no quiero que ustedes sigan mis gustos, en algunos sí, pero no se trata de mí. No son mis gustos, no son mis preferencias, no son las preferencias de los ancianos. Es la palabra de Dios, siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implicación tiene que todos fallan, iglesia? Nuevamente, ten las expectativas correctas, realistas, no solamente de tus maestros, sino también de ti. Déjame ilustrarte esto con una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido irritado, decepcionado, frustrado con el comportamiento, las actitudes y el desempeño de otro creyente? No me respondan. Solamente piénsenlo. ¿Cuántas veces o en algún momento en tu vida te has sentido irritado, frustrado, decepcionado, enojado por las actitudes, el comportamiento de otro creyente? Si somos honestos, diremos sí, pastor, lo hemos experimentado. Con cuánta facilidad nosotros vemos nuestra madurez, pero con cuánta más facilidad vemos la inmadurez de los demás. Y Santiago dice, todos tropezamos de muchas maneras. Todos podemos fallar. Y necesitamos ser humildes y arrepentirnos, porque ni tus maestros, ni el mejor de ellos es infalible, ni nosotros como congregación somos infalibles. Es un hecho que no somos infalibles.
Y necesitamos reconocerlo humildemente ante el Señor. Nosotros como maestros, reconocer que podemos fallar. Y ustedes como congregación deben reconocer de que pueden fallar. Esto no es una competencia de quién sabe más. Estamos aquí para edificarnos mutuamente a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Tengo un llamado honorable como pastor de esta iglesia, como anciano en esta iglesia, y mis hermanos maestros también. Pero necesitamos ser humildes. Tanto el que escucha como el que expone necesita humildad, porque el que expone como el que escucha no son infalibles. Necesitamos crecer en humildad, necesitamos crecer en oración y necesitamos crecer en gracia uno con otro. La parte final del versículo 2 de Santiago 3, que dice, permíteme leerlo desde el principio, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago ha introducido un tercer tema aquí. Lo que él hizo, y de hecho no es el énfasis de Santiago aún, está usando una ilustración del maestro para que la iglesia pueda aprender y entender. Pero lo que él quiere enseñar y mostrar a la iglesia es que tanto la congregación como el que enseña debe crecer en madurez. Y la madurez se verá reflejada en el control y en el dominio de la lengua. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto. Pero, a ver, pastor, ya me confundió. Porque en el versículo 2 Santiago dice, todos fallaremos. Porque ahora dice que el que no falla es un hombre perfecto. Y lo que está diciendo aquí es, no que no va a fallar, sino que el hombre maduro será capaz de refrenar su lengua. Y él va a usar la lengua para introducir otros temas más, para enseñarnos que un principio en el que se puede definir claramente a un creyente es el dominio propio. Y va a usar la lengua para enseñarnos madurez. Santiago quiere que entendamos que la madurez espiritual se hace evidente por la forma en cómo hablamos, la forma en que decimos nuestro discurso, si dominamos o no nuestra lengua y nuestros impulsos. El dominio de la lengua, está diciendo Santiago, es una marca muy clara, distintiva de un hombre completo, dice, que se puede traducir también como un hombre maduro, un verdadero cristiano. La forma en cómo hablamos, la forma en cómo nos comunicamos, la forma en cómo enseñamos en el día a día, proporciona evidencia clara de dónde estamos espiritualmente, cómo estamos espiritualmente. Mira lo que dice Mateo 12:34. Nuevamente el Señor hablando con los maestros de su tiempo, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice, iglesia? De la abundancia del corazón habla la boca. Y Santiago va a decir, si hay madurez en un cristiano, no solo lo que dice importa, no solo como lo dice importa, sino también cuando lo hace, si lo hace con dominio. ¿Alguna vez, o piensen en esto por un momento, por favor? Ya estoy llegando al final. ¿Cuántas veces has dicho, hubiese mejor pensado lo que iba a decir? Por sus caras, muchas veces. ¿Por qué dije eso? ¿No? Nos lamentamos de decir, no hubiera dicho eso. ¿O cuántas veces nos hemos excusado diciendo, ¿sabe qué, pastor? Es que yo soy así, yo soy raflá, yo soy machete, ¿sabe? Yo no ando guardándome nada, es que yo soy así. Bueno, eso explica muchas cosas y una de ellas es lo que Santiago dice, falta de dominio.
Porque mira, iglesia, podemos decir lo correcto, en el contenido, lo correcto, de manera incorrecta, en el momento incorrecto. Pero somos llamados a actuar con madurez y decir lo correcto de manera correcta en el momento correcto. Y Santiago dice que no vivir bajo esos principios, esos parámetros, muestra nuestra inmadurez. La falta de dominio muestra nuestra inmadurez. ¿Cuántas veces en conversaciones estar hirviendo en tu corazón decir algo? Lo quiero decir, lo quiero decir, lo quiero decir. Y quizás es bueno lo que vas a decir, pero la motivación detrás lo quiero decir es ego. Que digan, wow, interesante lo que dijo el hermano. Dominio propio. ¿Qué estamos buscando en nuestras conversaciones? Piensa por un momento en nuestras conversaciones del día a día. ¿Qué estamos buscando? ¿Predicar a Cristo y este crucificado? ¿O predicarnos a nosotros mismos? ¿Hablar de su agenda, de su reino y de su gloria, o hablar de la nuestra? Quiero terminar esta prédica con dos preguntas que Santiago va a hacernos un poco más adelante en Santiago 3:11, pero que es muy importante porque necesitamos examinar nuestros corazones. ¿Acaso una fuente hecha agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Entonces, pastor, si el problema es lo que hablo, la forma en cómo lo hablo, entonces ya no voy a hablar. Bueno, date cuenta que el problema no es la lengua. Es lo que Santiago está usando para decirnos que el problema está en el corazón. Porque de la abundancia de nuestro corazón hablaremos. Entonces solamente está ahí estas preguntas para examinar nuestros corazones. Otra vez, ¿recuerdas? Hablamos, compartimos, no solamente conocimiento, la fuente de ese conocimiento. Y Santiago hace estas dos preguntas aquí. ¿Puede una fuente echar agua dulce y amarga por la misma abertura? Obviamente la respuesta es no, no puede. ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? No, no puede. ¿Puede un cristiano tener un doble discurso? No, no puede. ¿Puede un cristiano no tener dominio sobre su lengua, su discurso? No, no, no. Debe tener dominio sobre su lengua y su discurso. ¿Entiendes? Lo único que está revelando en nuestras actitudes, en nuestras conversaciones, es nuestro corazón. Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Así que, iglesia, si no guardamos nuestro corazón diligentemente, entonces no nos asustemos de lo que sale de nuestro corazón imprudentemente. Simplemente estamos demostrando lo que realmente somos. Es una gran exhortación nuevamente porque dice Santiago, no todos deberían ser maestros. Y cuando entiendo el principio detrás de la advertencia, nos debe ayudar a orar con más disciplina para que nosotros podamos, cuando hablamos, dar gloria y honra al Señor. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, tan útil, tan poderosa, para mostrarnos, edificarnos, transformarnos. Realmente, Señor, podemos llenar nuestra mente de muchos datos, conceptos, pero necesitamos el poder vivo de tu palabra y de tu Espíritu Santo para ayudarnos, Señor, a caminar de la manera que tú anhelas que tu iglesia, tu pueblo, tus hijos caminen. Gracias, Señor, por este recordatorio, esta advertencia que debemos considerar. Porque estamos compartiendo, Señor, no solamente ideas y conceptos, no solamente conversaciones triviales, rutinarias del día a día, estamos compartiendo nuestro corazón. Estamos compartiendo, Señor, nuestra cosmovisión de la vida, del mundo, lo que creemos de ti.
Ayúdenos, Señor, que cada vez que abrimos nuestra boca, la abrimos para proclamar tu nombre, para la gloria tuya. Lo necesitamos, Señor. Gracias, Padre, por los maestros que nos has dado. Úselos, Señor, para la gloria de su nombre. Maestros, pastores, ancianos son falibles. Permítenos orar y tener aprecio, Señor, como el autor de Hebreos nos llama a tener un aprecio sincero por nuestros pastores y maestros. Pero también nuestros maestros y pastores fallan. No son infalibles. Pero queremos y oramos, Señor, por ellos para que puedan crecer más y más a la estatura del varón perfecto. Es una gran oración no solamente para nuestros maestros, pastores, ancianos, líderes de grupo pequeño, pero es una gran oración para nuestra iglesia. Qué enorme beneficio tendrá la iglesia cuando sus maestros viven para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio de orar por nuestra iglesia para que pueda discernir la verdad con tantos falsos maestros en el mundo, en Nicaragua, Señor. Ayúdenos a discernir, Señor, tu palabra y ser como los hermanos de Berea, Señor. Anhelaban escuchar tu palabra, vivían estudiando y examinando las Escrituras y se aferraban a ella, creían en ella. Y eso queremos ser, Señor. Un reflejo vivo, Señor, de tu carácter y tu persona. Que cuando las personas nos miren, vean a Cristo y el poder del Evangelio obrando en nuestras vidas. Todo para la gloria de tu nombre. Amén y amén.